Está en la mesa de conducción con nosotros la doctora Mónica Yaya. Doctora, me ha sorprendido que ayer ha salido un comunicado donde usted es la coordinadora del sí. ¿Se ha vuelto oficialista, doctora, con respecto al referéndum? Sí. 4 sís. Cuénteme. Cuénteme esta iniciativa que ustedes han tenido con respecto al referéndum. Buenos días. Buenos días. Bueno, en el tema del referéndum, ciertamente hay 4 modificaciones constitucionales importantes, ¿no? En 2 de ellas, por lo menos, hay un acuerdo unánime, la necesidad de modificar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. El punto más importante en las modificaciones constitucionales que van a ser sometidas a consideración de la opinión de la ciudadanía en el referéndum del 9 de diciembre, el fundamental es el de la bicameralidad. Correcto. ¿Por qué el de la bicameralidad? Porque el análisis que cada ciudadano debe realizar respecto de la bicameralidad tiene que ser un análisis fuera de toda ira. Debe ser un análisis pensando en el futuro de nuestros hijos. Nosotras, como madres o como padres, debemos pensar en el futuro de nuestros hijos. ¿Qué país les estamos entregando? La unicameralidad fue impuesta en el Perú en un gobierno lamentablemente dictatorial, en un gobierno autoritario. Entonces, tenemos en estos momentos la gran oportunidad de retornar a un sistema en el que el Congreso, que tiene sus deficiencias, tenga mayor poder para fiscalizar al Poder Ejecutivo. En un Estado de Derecho no conviene ni que el Poder Ejecutivo tenga más poder que el Congreso, ni que el Congreso tenga más poder que el Presidente de la República y sus ministros. Entonces, estamos en estos momentos en la gran oportunidad de retornar a aquella etapa parlamentaria anterior al gobierno dictatorial, lamentablemente, de Alberto Fujimori. Ahora, se ha levantado la observación que el presidente había encontrado que es el tema de la cuestión de confianza, ¿correcto? El Tribunal Constitucional ha resuelto ese tema, con lo cual eso era pues lo que habían metido de contrabando también la bancada de Fuerza Popular con respecto al tema en la pregunta de la bicameralidad. Lo que pasa es que las preguntas son un poco escuetas y sucintas, ¿no? Y no explican todo el debate que ha habido y la gente no tiene idea, la gente vota nomás por una cosa. Lamentablemente, nuestros ciudadanos, gran parte de nuestros votantes, toman decisiones en base a la cólera, en base a la ira y a veces con falta de seriedad, ¿no? Por ejemplo, los defensores de la unicameralidad, lo he leído en redes, dicen: antes que votar por estos congresistas, yo votaré por Susy Díaz. Susy Díaz es una ciudadana que merece todo nuestro respeto. A mí personalmente me cae muy bien. Es más, va a venir a UCI. Qué bueno, ¿no? Pero lo que sucede es que Susy Díaz puede reunir cualidades para un oficio distinto al de ser parlamentaria, al de ser madre de la patria. Entonces, la falta de seriedad es uno de los problemas. De entretenimiento. Entonces, como la gente no está informada de qué había antes de la unicameralidad, de cuáles son las consecuencias de la unicameralidad, las consecuencias dañinas de la unicameralidad, vota con cólera o con falta de seriedad. Las mejores decisiones personales y, lógicamente, las que atañen a nuestro país y a nuestros hijos no deben ser tomadas ni cuando uno está muy molesto, ni cuando está muy triste, ni cuando está muy contento. Las mejores decisiones, las decisiones más importantes, se toman con el cerebro, no con el hígado. Entonces, es importante que nuestra ciudadanía razone, nos miremos en el espejo de nuestro hermano país de Venezuela. Hugo Chávez anuló la bicameralidad en Venezuela y los venezolanos le entregaron tranquilamente su facultad de fiscalizar mejor a través de un Congreso bicameral. Se lo entregaron felices. Estamos viendo hoy las consecuencias de entregar nuestras libertades y nuestras facultades de fiscalizar a través de un Congreso que nos represente bien. La bicameralidad tiene una correlación con gobiernos de mano dura, ¿no? Así es, por supuesto. De tener mayor control, porque es más difícil tener control de 2 cámaras. Los ciudadanos que lamentablemente se dejan llevar por la cólera o por lo que dicen, a veces no saben ni cólera qué le tienen, ¿no? Los ciudadanos dicen:
Bueno, pero lo que pasa es que si elegimos la bicameralidad, estos congresistas seguirán usufructuando, utilizando una palabra un poco más seria que la que ellos usan, usufructuando el dinero del Estado. Pero somos los ciudadanos los que votamos por ellos. Sí, sí. Doctora, ¿no? Ahora, el presidente ha levantado las banderas de la lucha contra la corrupción. Usted ha sido presidenta de OCE, ha denunciado de manera sostenida y permanente cómo instituciones como OCE fueron capturadas por la pareja presidencial, por la amiga de Nadine Heredia, Rocío de Vinatea, la vez pasada, quien está investigada también en este momento junto a la pareja presidencial. ¿Cómo ayuda este tema de la bicameralidad a una lucha real contra la corrupción, que es la bandera que todos se están atribuyendo? La bicameralidad implica la creación de una Cámara de Senadores. Una Cámara de Senadores compuesta por personas con representación global, con una representación nacional. La Cámara de Senadores, y por eso a veces nosotros decimos, ¿por qué no tenemos los grandes políticos de antes? ¿No? A un Luis Alberto Sánchez, ¿verdad? A un Osterling, esos eran políticos, no los de hoy. Eso es lo que dice la gente. Se está refiriendo a quienes fueron senadores, ¿ok? Entonces, porque el Senado en realidad funciona como la conciencia que a veces nadie quiere escuchar, tanto del presidente de la República como de la Cámara de Diputados, que son representantes localistas. Y los que le dicen, pero doctora, el problema, ¿sabe qué? Que esto nos va a costar un montón de plata, o sea, sale de nuestra... ¿Por qué? Absolutamente falso, porque mire, aquí quiero señalar dos cosas. Primero, porque de acuerdo al mismo proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, habrán más congresistas, pero no se modificará el presupuesto asignado al Congreso de la República, con lo cual más bien los congresistas ganarán menos de lo que están ganando ahora, ¿correcto? No se incrementa el presupuesto. En segundo lugar, ¿quiénes son los que atacan la bicameralidad? Los llamados caviares, ¿no? Los seguidores de Ollanta Humala. Pero lo cierto es que Ollanta Humala subió en más de 100 millones de soles el gasto para el Congreso. Desde que ingresó Ollanta Humala y lamentablemente hasta el actual gobierno, el presupuesto asignado al Congreso de la República se ha incrementado en 200 millones de soles anualmente. Se ha incrementado en 200 millones de soles anualmente, ¿correcto? Entonces, quisiera que quienes dicen que la bicameralidad costará más tengan en cuenta estos dos temas. Primero, que el proyecto de ley prevé que no se gaste más de lo que actualmente se está gastando en los 130 congresistas. Eso por un lado. Y en segundo lugar, que le pregunten a quienes defienden la unicameralidad, que son los seguidores de Ollanta Humala y de Nadine Heredia, protagonistas de la mayor corrupción en el quinquenio pasado, que les pregunten por qué incrementaron más de 200 millones de soles al presupuesto del Congreso de la República. Porque tenían allí, en ese entonces, es más, mayoría parlamentaria. El mismo Senado puede ejercer una función de control presupuestal sobre los gastos y excesos que pueda tener el Parlamento. Por supuesto. Como acabo de mencionar, la Cámara de Senadores será la conciencia, aquella a la que en un inicio quizás no se quiere escuchar, pero a la que tendrán que escuchar la Cámara de Diputados y el presidente de la República. Tengamos en cuenta que tal como está actualmente organizado nuestro Parlamento, lo que tenemos son diputados. Cada uno en diciembre de cada año pelea por presupuesto para su región. ¿Correcto? Sí. A veces con intereses personales, ¿no? Pelea por presupuesto para su región. ¿Y quién digamos, saca o quién pone en primer lugar el interés nacional, el bien común?
la equidad, la proporcionalidad en la distribución de los recursos para todo el Perú. Si Madre de Dios no tiene un buen congresista, si Puno no tiene un buen congresista, si Tumbes no tiene un buen congresista, ¿quién defiende el presupuesto de estos departamentos en el actual Congreso de la República? ¿Quién defiende el presupuesto para Cañete? ¿Quién defiende el presupuesto para Tacna? Porque no tienen la cantidad de congresistas que sí tienen otros departamentos. Correcto. Entonces, la Cámara de Senadores será una Cámara que represente a nivel nacional a todos los peruanos. Será el equilibrio dentro del propio Congreso, será el llamado a la conciencia, tanto para la Cámara de Diputados, que es lo que actualmente tenemos, como para el Poder Ejecutivo y Correcto. el Poder Judicial, lógicamente. Yo quisiera, a través de tu canal, de este canal, hacer un llamado a las madres de familia, a los jóvenes. Es la gran oportunidad que tenemos de retornar a una institución democrática. En Venezuela, Hugo Chávez eliminó la bicameralidad e impuso una cámara única, como hizo Fujimori con nuestro país. Como hizo Correa también. Como hizo Correa. En Sudamérica solamente Ecuador, Venezuela y Perú tienen cámara única. Entonces, es la oportunidad de retornar a la bicameralidad. Veamos lo que pasó con Venezuela, cómo los propios ciudadanos entregaron sus libertades y sus facultades de fiscalización felices a un presidente que creyeron que era su salvador. El Perú no necesita salvadores, y esto se lo digo tanto al presidente Vizcarra como a la ciudadanía. Así como una mujer no necesita un príncipe azul, el Perú no necesita salvadores, el Perú necesita autoridades que respeten el equilibrio de poderes y que respeten nuestras facultades, entre ellas la de fiscalización. Y por favor, en el referéndum del 9 de diciembre, marquemos 4 veces el sí, para que contemos nuevamente con nuestro sistema bicameral, que nos retornará a un sistema de fiscalización que nos caracterice como un país democrático dentro de América Latina. Gracias, Muchas doctora. gracias. Y esperemos, bueno, vamos a ver, vamos a tener UCI Noticias, vamos a tratar todo lo referente al referéndum, vamos a tener diferentes posiciones. ¿Usted está dispuesta a un debate con quienes proponen el no? Yo defiendo 4 veces sí por el Perú. Correcto. Muchas gracias a la doctora Gracias. Mónica. Una pregunta chiquitita. Sí. OCE, ¿ya está funcionando? ¿Ya da confianza? ¿Qué pasa? Los problemas de corrupción se han dado por temas de contratación pública con el Estado, Así es. ¿no? Desde el año, sí, discúlpame, sí, no. desde el año Sí. 2011 en que ingresó Ollanta Humala al gobierno, el círculo de amigas de su esposa Nadine Heredia se apropió del OCE. El OCE fue su botín de guerra. No por nada, Rocío Calderón Binatea, amiga y prestamista supuestamente de Nadine Heredia, ingresó al consejo directivo del OCE, ¿correcto? Desde ese entonces, OCE cumplió un papel de hacerse el muertito, hacerse de la vista gorda con la corrupción reinante, la fiesta de corrupción, en la que los que invitaban pues eran Odebrecht, OAS, Grani Montero, lamentablemente, ¿verdad? Lo penoso es que no solamente Pedro Pablo Kuczynski, sino también el presidente Vizcarra, a quien yo respeto mucho, mantiene a los funcionarios de confianza del gobierno ollantista en OCE. Los vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado, todos están en estos momentos ejerciendo funciones de manera abusiva con los proveedores del Estado. Ellos están ejerciendo funciones con la firma de Ollanta Humala, aun cuando sus funciones ya vencieron en junio de este año. Están hace meses de manera irregular ocupando esos cargos. ¿Por qué? Se ha convocado concurso público para la selección de nuevos vocales a raíz de una denuncia que yo hice. Todavía están. Yo espero que no sea una farsa. Ya. Espero que no sea una farsa y que realmente se cambien los vocales de ese tribunal por vocales no necesariamente que no tengan digamos, una ideología política. Tendrán que renunciar a su filiación cuando ejerzan sus funciones, pero que sean transparentes y que no simulen no tener ninguna afiliación política, porque en realidad su filiación política es su bolsillo. Claro, acá lo importante es, el referéndum son las propuestas de reforma constitucional para la lucha contra la corrupción, pero también hay que hacer la otra chambita, sacar
a quienes han estado haciendo por supuesto, sus cosas raras. Como digo, yo al presidente Vizcarra lo respeto y lo admiro mucho, pero no solamente nos fijemos en la corrupción en el Congreso de la República. Hay que empezar por casa, OCE, SUNAT, algunos ministerios que siguen usufructuando las facultades que tienen de aprobar proyectos para la ejecución de obras. El diezmo sigue reinando en las contrataciones del Estado y OCE es uno de los grandes culpables por hacerse de la vista gorda con la corrupción, pero sí ejercer o realizar acciones políticas dentro del OCE, y ya de eso hablaremos en otra oportunidad. Muchas gracias, doctora. Ha sido la doctora Mónica Yaya, ella ha sido presidenta de OCE. Nos vamos a un corte y regresamos con Gabriel Veláez, que va a hablarnos, nuestro corresponsal en Cusco, sobre la llegada ya de Benicio Ríos, el ex congresista de Alianza por el Progreso, que ha sido detenido en la ciudad de Lima y está siendo llevado a la ciudad del Cusco. Nos vamos y regresamos también con los deportes. Y es que Tony Astocano nos cuenta todo del Perú-Ecuador.